Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera clase del curso Lenguaje, Ideología y Poder. Este es un libro que, bueno, presentamos hace muy poco en varias ciudades del país. Lo presentamos primero en Buenos Aires, ya 2 veces. Estamos también en Corrientes, lo presentamos en Misiones y estamos viendo la idea también de presentarlo en Bellavista, en Entre Ríos. Hay varias propuestas, acá también estamos hablando. Y Lenguaje, Ideología y Poder condensa la triple, digamos, realidad de, primero, el sistema de comunicaciones humano con el cual nos conectamos las personas, ¿no? Lo que es la ideología, que es, ya vamos a definir la ideología, pero como un adelanto es una forma de pensamiento que se comunica, que subyace en ciertas palabras, y luego la motivación de poder, que es lo que muchos buscan como fin cuando el lenguaje se desvincula de su naturaleza, que es expresar la verdad, y de alguna manera cae en la grave falencia de buscar consolidar un poder, con independencia si eso es justo o no, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos ver el tema este del lenguaje, ideología y poder, tenemos que conectarlo con el tema de los medios de comunicación, ¿sí? Medios de comunicación que tenemos que expresar como radios, diarios, televisión, publicaciones, revistas, y vamos a tomar medios de comunicación en un sentido amplio, no solo los medios que están por ahí en el orden económico o en internet, sino también todo tipo de texto, porque al fin y al cabo los programas de universidad, de las cátedras, también son una suerte de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque comunican, y vamos a ver que responden a la estructura de la comunicación, a esa arquitectura de la comunicación, comunican un mensaje, ¿sí? Entonces no vamos solamente a hablar de los diarios, de las radios, de las publicaciones, de los noticieros o de los formatos de internet, sino también de textos universitarios y de otro tipo de todo tipo de mensaje, porque vamos a ver que la esencia de lo que transmiten los medios está condensado en la palabra comunicación, ¿sí? Es decir, todo se trata de comunicación. Y vamos a ver que la arquitectura de la comunicación está formada por 4 elementos principales. El primer elemento es alguien que comunica un mensaje, ¿sí? El segundo elemento es alguien que percibe ese mensaje, sea que lo perciba con su sentido del oído o que lo perciba leyéndolo. El tercer elemento es el mensaje propiamente dicho, es decir, el qué, ese algo que se comunica. Y el cuarto elemento es el medio a través del cual el mensaje se transmite. Puede ser un medio auditivo, puede ser un medio visual o de ambos a la vez, ¿sí? Entonces, esta sería como la arquitectura de la comunicación, algo que está presente en todos los medios, en todas las formas de expresión. Alguien que comunica, alguien que lo percibe, un mensaje y un medio a través del cual ese mensaje se plasma, se manifiesta. Pero nosotros en el curso prometimos no solo un examen, digamos, lingüístico de comunicación humana, sino vinculado bien a los medios. Por eso es que vamos a traer y hacer un análisis de medios, un análisis también de la noticia periodística. Vamos a ver cómo se construye la noticia periodística. Tenemos a ver los recursos y estrategias que están implicadas en la elaboración y la construcción de esa noticia, ¿sí? Bien. Para eso hay algunos presupuestos filosóficos que tenemos que tener en cuenta y con los cuales vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver que este mensaje que se comunica es la expresión de un pensamiento, y a su vez el pensamiento es o debe ser una manifestación de la realidad. Vamos a explicar esta triple relación, que ya estamos en un orden filosófico, donde la palabra, ya sea escrita u oral, comunica un pensamiento, es decir, el pensamiento del que la escribió, del que la redactó, del que la plasmó, y a su vez ese pensamiento de esa persona debe guardar una relación con la realidad, ¿sí? Entonces, empecemos por el principio. Si tomamos a la palabra como un signo, que lo es, la palabra se distingue entre la palabra escrita, ¿sí?, y la palabra
oral, lo que escuchamos en la radio, no tenemos los signos escritos, pero tenemos los signos orales. Entonces, en ese caso, la palabra, tanto escrito como oral, es un signo. ¿Y qué es un signo? Un signo es una realidad que nos remite a otra realidad. Cuando nosotros vemos estas palabras, ¿no? Por ejemplo, este título, los gremios grandes no movilizarán en la marcha del moyanismo y la CTA, ¿sí? Pensamos en los gremios y esta palabra, la palabra gremios, que tiene varias letras, que en el fondo si la reducimos a su materialidad es simplemente un salpicado de tinta, esa palabra nos remite a una realidad, es decir, a los gremios como tales, ¿sí? Por lo menos en Argentina. O sea, trascendemos el signo escrito para llegar a la realidad que está detrás de él. ¿Sí? Exactamente, es un medio para llegar. Ahora fíjense No es que... la calidad. Exacto, voy a eso. Una cosa es la palabra, otra cosa es la idea que está detrás de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, como tal, tiene una existencia independiente del que la escribe. Digamos, el editor o el periodista que escribió esto podría morir mañana, pero esto seguiría existiendo. Es decir, este diario como tal, este salpicado de palabras, es independiente del que las pensó y también del que las escribió. Mientras que la idea que se forma en nuestra mente tiene una entidad psíquica que tiene toda su existencia en la persona que la está pensando. Es decir, la idea es como un vástago, un hijo de nuestra inteligencia, y por eso a la idea muchas veces se la llama concepto. ¿Por qué? Porque concepto, ¿de dónde viene? ¿De qué palabra viene? De concebir, y del sustantivo concepción. Entonces, de alguna manera, la idea es esa entidad psíquica que no tiene una existencia en sí misma, sino que toda su existencia la tiene derivada del poder de nuestra mente. Y que a diferencia de eso, digamos, si yo dejo de pensarla, o si a mí me pasa algo, esa idea también desaparece con la persona que la está alumbrando, mientras que la palabra no. Entonces tenemos, por un lado, las palabras orales y escritas, que son términos, son locuciones. En el caso de las palabras orales son realidades sonoras que llegan a nuestro tímpano y como tal sensibles, capaces de ser captadas por los sentidos, sea por el oído o por la vista. La palabra. Luego, la idea, la entidad psíquica, cuya existencia es intramental. A veces se le dice palabra mental, pero no es una palabra como la otra, sino que es una palabra que está en mi mente. Y por último, el tercer eslabón de este triángulo, la realidad, que a diferencia de estas dos anteriores, tiene una realidad extramental, es independiente de mi pensamiento, pero también puede ser captada por los sentidos, ¿no? En el caso de aquellas realidades que sean materiales. Entonces, de nuevo, palabra, idea, cosa, como dice el título de un libro de un gran filósofo, Juan Alberto Casaubon. Es decir, la palabra, la idea o el pensamiento que expresa esa palabra, y a su vez el pensamiento que es expresión de la realidad. Por eso la relación de la palabra con la realidad no es inmediata, sino que es mediata, porque está mediatizada por ese pensamiento que está detrás de esa palabra. ¿Sí? Palabras, pensamientos, realidades. Por eso, una cosa, como decías, o como recién vislumbrabas, una cosa es la palabra, por ejemplo, vamos a poner una palabra, la palabra amor, que en otros idiomas se puede decir distinto, love, y en otros idiomas se dirá de otra manera, eros, por ejemplo, en griego, y otra cosa es la realidad del amor, y otra tercera cosa es lo que yo tengo en mente cuando digo la palabra amor. Entonces, mientras que la palabra puede ir cambiando, porque es el término externo, que en distintos idiomas se escribe distinto, también puede ir cambiando la percepción, lo que yo capto o lo que en mi mente aparece cuando yo digo la palabra amor. Y por último, vamos a decir que el amor, como una cosa en sí misma, no es algo tan discutible y tan
relativo, sino que existe algo que es amor en sí mismo y existen actitudes que no son amorosas, ¿sí? Es decir, mientras que acá hay una razonable multiplicidad de términos y acá hay una razonable diversidad de pareceres, en la realidad sabemos que hay actitudes que expresan el amor y otras que lo niegan. Fran, ¿qué te decís? Cuando vos decís en el pensamiento, esa es la parte que me cuesta identificar. Sí. En el pensamiento la palabra amor, a mí, ¿te estás refiriendo a lo que yo entiendo por amor o lo que yo siento, lo subjetivo o lo objetivo? Me estoy refiriendo a lo que vos entendés por amor. Lo que pasa es que como en el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, lo que vos entendés por amor también está influido por lo que vos sentís o sentiste en el pasado, sobre todo en la niñez, que es el amor. Por ejemplo, muchas veces nuestra percepción de lo que es el amor está, no sé si determinada la palabra, pero sí fuertemente condicionada, influida por las experiencias de la niñez. Entonces, si en la niñez nosotros tuvimos una experiencia muy intensa de amor, en el sentido de protección, es posible que de grandes nos sea difícil ver el amor como ese alejarse, porque tenemos una imagen muy marcada del amor como protección. E inversamente, si durante mucho tiempo vimos el amor como, desde la niñez, como algo de un alejarse y dejar a la otra persona crecer, nos va a ser difícil entender, al menos en un nivel más emocional y sensitivo, nos va a difícil entender el amor como una protección. ¿Por qué? Porque las imágenes que se forman en la niñez tienen una fuerza tan grande que predirigen y de alguna manera condicionan mucho la idea que nos formamos de las cosas, ¿no? Eso es humano, todo nos pasa. Por eso la niñez es tan importante como una época en la que se van elaborando y desarrollando muchos conceptos. Perdón, si me adelanto algo, vos... ¿Vale? Entonces, cuando vos hablas de pensamiento, hablas de una parte que es universal y abstracta y también una parte que es concreta para el individuo de lo que él piensa, digamos. Las dos cosas estás hablando. Es que en realidad, claro, el pensamiento no es solamente pensamiento, porque en el hombre ninguna idea funciona sin el concurso y sin la participación de los sentidos. Ninguna idea, como dice Aristóteles, ese viejo adagio que vos seguramente conocés, nada hay en la inteligencia que no haya sido primero, que no haya sido pasado primero por los sentidos. Por eso es que, por ejemplo, los ciegos de nacimiento, que se les hace muy difícil formar la idea del color, por no decir imposible. Y por eso muchas personas que tienen problemas, los canales, digamos, de los sentidos cortados o fuertemente limitados, luego tienen problemas para conectar a otro tipo de ideas. No significa que no tengan ningún acceso a la realidad, pero significa que tienen una parte de esa acción está fuertemente restringida, ¿sí? Pero a tu pregunta, acá el pensamiento hay que, para la redundancia, concebirlo como no el pensamiento de un espíritu puro, sino de un espíritu unido a un cuerpo. Sustancialmente un cuerpo donde el cuerpo no es algo más. No tenemos un cuerpo como nos ponemos una camisa, sino que somos cuerpo. El cuerpo no es un elemento accidental, sino que es algo esencial. Somos cuerpo y somos alma. Hasta el punto de que lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma y viceversa. Hay una causalidad de abajo arriba, ¿no? A veces, digamos, problemas corporales repercuten en nuestro estado de ánimo y viceversa. Nuestro estado de ánimo a veces repercute en cierto tipo de elementos corporales, para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo quería mostrarles además, yo traje acá dos diarios, ¿no? Uno es el diario Clarín, otro es el diario La Nación, ¿no? Para que los tengamos un poco en las manos y nos demos cuenta de algo. Si la finalidad de la palabra humana, ¿sí?, es la de comunicar la verdad y transmitir un pensamiento, ¿no? Es decir, la palabra humana transmite un pensamiento y que para que sea verdadero debe coincidir con la realidad. Vamos a dar cuenta de algo. Si vemos esos diarios un poco por arriba, les pido que los ojeen apenas, van a ver que por lo menos un cuarto, un 25% de lo que se dice en ese diario, de lo que se muestra, de lo que se plasma, son publicidades.
¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque las publicidades de electrodomésticos, de programas de televisión, de servicios, de las propagandas, de lo que sea, son hojas, son espacios que las empresas pagan a los diarios para estar ahí. Es decir, el diario percibe un dinero, entonces dice, bueno, a cambio de la publicidad del Jumbo para los electrodomésticos, o de Coto, de la comida, o del programa de televisión tal o cual, Telefe, Coto o Jumbo pagan un dinero, ¿no?, para que eso aparezca. Ahora bien, si nosotros decimos, siguiendo esa enseñanza clásica, de que la verdad es un bien que no tiene valor económico que se le asemeje o que rivalice con él, entonces tenemos que decir algo muy importante, que cuando los diarios que tienen la pretensión, o que dicen tener la pretensión de comunicar la realidad, cuando los medios de comunicación en general, para salir de los diarios, manifiestan las noticias y la información, tenemos que tener muy presentes que hay personas que invierten en esos medios y que probablemente invierten porque tienen una consonancia, tienen una afinidad de pensamiento con los medios en los cuales están invirtiendo. Si ustedes, como seguramente tienen sus ideas y tuviesen dinero, no creo que ninguno de los presentes invertiría dinero en un medio de comunicación, o una publicidad, o un diario, o una radio, en la que no tuviesen una afinidad de pensamiento más o menos aceptable. Evidentemente uno no puede estar de acuerdo con todo, pero convengamos que si ustedes están en desacuerdo en el 99% de los temas con un medio de comunicación, es mucho más difícil soltar el dinero a invertir que si uno está de acuerdo en el 80%, en el 90% o en el 95%. Eso significa que, para empezar, y sin tirar acusaciones así al aire, es muy posible, por no decir muy probable, que el hecho de que las empresas, de que los medios de comunicación tengan esas publicidades en sí, no digo que determine, que impida que digan la verdad, pero sí que de alguna manera puede llegar a condicionar esa comunicación de la verdad. Dice Chesterton que los diarios se inventaron para que la verdad sea dicha, y después agrega, y ahora existen para ocultar la verdad. Y hay otra frase muy conocida según la cual los diarios comen con lo que dicen y engordan con lo que no dicen. Esto es una frase que también habría que tenerla en cuenta. Porque entonces, si ese dato de la realidad, que puede llegar a ser incómodo para esa empresa, para ese negocio que está invirtiendo en el diario, se dice, es posible que quien está invirtiendo diga, no, si vos publicás esto en tu programa de radio, si lo publicás en tu diario, yo te retiro o una parte del dinero o todo, de acuerdo a la noticia de la que estoy hablando. De manera tal que acá tenemos que la actividad de comunicar la verdad, que es importantísima, puede ser afectada. No quiero darlo por hecho porque sería muy arbitrario, pero ustedes se dan cuenta que tampoco podemos descartar, no podemos decir esto no va a pasar, tampoco podemos decir esto está pasando en todos los casos, porque, insisto, no quiero dirigir una acusación sin fundamento, pero no se puede negar, adelante, que es posible que el hecho del flujo de dinero que llega a estos medios condiciona en alguna medida la comunicación que ellos hacen de la información. No se puede decir seguro que la condicionan, porque eso sería dar por sentado que no está aprobado, pero tampoco podemos descartarlo, habida cuenta, permiso, de que por lo menos el 25% del material de estos medios de comunicación, en el caso de los diarios, está formado por publicidad. Entonces,
si bien yo no lo doy por hecho, porque sería acusar sin fundamento, tampoco lo puedo negar y sacar del análisis como si no existiera. ¿Sí? Bien. Cuando llegamos al tema de la información, hay que distinguir algo fundamental, que es la información y la apreciación. Y lo vamos a distinguir ahora. ¿Alguno tiene idea de cuál es la diferencia? Me suena un poco más objetivo y A ver. Y la información parece ser más objetiva y una apreciación algo más subjetiva. Muy bien. Esa sería la primera diferencia. me hace acordar un poco tal vez como el curso anterior cuando hablábamos de los científicos que te venden su idea de cómo son las cosas como si fuera ciencia, digamos, ¿no? Entonces, Exactamente. vender tu Te parecer. voy a dar un ejemplo. Si yo digo el policía causó la muerte de Alberto. Bien, es una noticia donde yo estoy simplemente describiendo algo que pasó. Pero sería muy distinto si yo de repente tomo la palabra causó, que es un verbo, y pongo asesinó. ¿Por qué sería tan distinto si yo reemplazo esta palabra por otra? Exactamente en este caso por el verbo asesinar. ¿Cuál sería la diferencia entre yo decir el policía causó la muerte al policía asesinó a Alberto? Uno lo asocia con otra realidad. ¿Cómo? Uno lo asocia con otra idea. ¿O cuál? Con la Más intencional. Intencional, sí. Asesinar es un hecho, matar. Causas pueden ser miles. Es un crimen. Hay una intencionalidad moral. Claro. ¿Por qué? Porque si usted se... Y ahora si yo pongo en vez de asesinó, abatió. Enemigo. Que lo venció fuga. en una lucha. Que lo abatió. Igual. Y si yo digo en vez de la muerte de Alberto, Alberto, coma, el delincuente. ¿Qué me dicen? También. Ya hay un dictamen, ya hay una sentencia. Es decir, estoy sumando datos. Entonces, evidentemente, no puede ser lo mismo el juicio de valor que se infiere de la noticia según el título que le pongamos. Si yo pongo el policía asesinó a Alberto, como el verbo asesinar, su significado es matar injustamente, ¿sí? Ahí tenemos cómo la palabra asesinar introduce una carga emotiva, pero también conceptual, que es muy desfavorable para el policía. Pero si yo pongo causó la muerte de Alberto el delincuente, parece que la carga es mucho más descriptiva. Estoy diciendo causó la muerte, y menos aún si yo pongo abatió. Entonces doy la idea de que hubo un enfrentamiento con una cierta igualdad de fuerzas y que en ese enfrentamiento pudo haber muerto también de hecho el policía, pero murió de hecho el delincuente. Y más aún si yo aclaro que es delincuente. Es decir, que en la comunicación esto se hace todos los días y estas son decisiones a veces editoriales y de los articulistas. Es decir, muchas veces esto se ve mucho en el título. El policía asesinó a Alberto. Muchas veces eso aparece en aquellos periodistas que tienen una animosidad contra la policía. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen una animosidad a posteriori o a priori introducen títulos más bien negativos, y cuando vos vas al cuerpo del artículo, te dice que él estaba escapando, que el delincuente tenía un arma, y obviamente el policía también, y que se enfrentaron y que terminó muriendo. Y eso se ve, por ejemplo, con el tema de los piquetes, como lo titula cuando la policía actúa sobre un piquete, como pone un diario, reprime o desaloja. Exactamente. Muy bien, ese ejemplo lo vamos a tomar ahora. Pero vuelvo a esto, es decir, fíjense que la palabra, que son los términos externos, introducen un pensamiento. Ahora, fíjense, no es lo mismo matar injustamente que matar con justicia, porque acá es donde nos vamos a lo conceptual y a la realidad. Salimos del análisis puramente
lingüístico y entramos en la realidad. Porque si una persona entra a mi casa y me quiere matar, y yo lo mato antes de que me mate a mí, eso es legítima defensa. Por lo tanto, no se puede decir la palabra asesinar, que parece más bien la muerte injusta, cuando se trata de un caso de un policía que abatió a un delincuente que lo estaba atacando. Es decir, si el delincuente estaba disparando al policía, y si el delincuente, el hecho de que dispare podía generar la muerte del policía o de otros, y el policía dispara contra él, eso no es un asesinato. Eso es un caso donde el policía termina abatiendo a un delincuente que estaba armado y tenía posibilidades reales de matarlo a él, al policía o a otros. Ahora, justamente si yo informo, entre comillas, y digo asesinó, estoy generando una animosidad contra esa persona que no responde a la realidad. E inversamente, si el policía tenía al delincuente ya atado, ya dominado, ya vencido y lo ejecuta, ahí sí sería un asesinato. Y si yo, podremos llamar un caso de gatillo fácil, el policía lo mata cuando no tenía posibilidades de defenderse y cuando no era un peligro para él, y yo informo, abatió o causó la muerte, ahí sí parecería que estoy utilizando un adjetivo más benévolo, un verbo más suave, para una realidad que en realidad es más cruda, ¿sí? O sea que estas dos cosas pasan en el periodismo, es decir, hay realidades que se llevan al extremo y que en realidad eran más sobrias, y hay realidades más crudas que de alguna manera se informan desde un punto de vista más diplomático, ¿no? Y el resultado que se genera en la mente de la persona es distinto. Por eso volvemos al principio, es decir, habíamos dicho de distinguir entre la información y la apreciación, que como ustedes bien dijeron, uno de los significados que tiene esto es que esto es más objetivo, ¿sí? Y esto es más subjetivo. Cuando decimos subjetivo no quiere decir que no se pueda conocer la verdad, sino que evidentemente se introducen palabras que tienen una carga emotiva o de pensamiento que de alguna manera puede inclinar el pensamiento del que está escuchando, que está leyendo, hacia un lado u otro. Entonces, un ejemplo más común: si yo digo la mujer camina por la calle, es una cosa, pero yo digo esa dama camina por la calle. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra dama y la palabra mujer? ¿Qué diferencia ven ustedes? Es como que la segunda está haciendo una valoración súper positiva, como más elegante, y la primera es más general. La general, exactamente. Podría decir mujer a una dama o a una chica nada que ver y sería una mujer. Y se dice una mujer. Podemos usar una palabra, digamos, acá me fui al terreno positivo, pero podemos haber dicho una palabra de lunfardo, que usamos mucho, esa mina, ¿no? Que acá implicaría una especie de, al contrario, si esta implicaba una dignificación, la otra implicaba una subestimación, ¿sí? Pero en los dos casos la descripción sería, bueno, es una mujer, más allá de que yo la considere de forma más positiva o más negativa, sí es una mujer. Otro ejemplo, es lo mismo, yo estoy movilizándome o transportándome sobre un caballo, es lo mismo que yo digo, o que yo estoy cabalgando en un corcel. No, nada que ver. ¿Cuál sería la diferencia? El corcel es de cuentos. El corcel es como épico. Y el caballo es un caballo. La palabra caballo es más descriptiva. Si yo digo me estoy movilizando en un caballo, estoy andando en un caballo, estoy trasladando en un caballo, es más descriptivo. Ustedes no saben si estoy dirigiéndome a qué velocidad, si estoy simplemente andando, si estoy trotando, si estoy galopando, no lo saben. Pero si yo les digo que estuve
cabalgando sobre un corcel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le genera? ¿Qué imágenes le genera a ustedes? Elegancia. Elegancia, ¿qué más? Fuerza, valentía, hasta admiración. Uno imagina que estuve a 80 km/h, ¿no? Y esas son todas cosas positivas que genera eso. Entonces fíjense cómo la palabra podemos crear mundos. Ahora, la gran novedad de esto es que podemos también destruirlos. Y por eso es que la palabra tiene un poder enorme. ¿Sí? Muy bien. Les quiero mostrar ahora un discurso muy importante, que es el discurso de Bruto y Marco Antonio. Está acá en internet, lo vamos a escuchar. Es el discurso que reproduce Shakespeare en la gran conocida novela de Julio César. ¿Sí? Vamos a analizar ese discurso, son dos discursos de aproximadamente 4 minutos cada uno, y vamos a ver los recursos estratégicos y literarios que están implicados en ese discurso. ¿Por qué? Porque muchos de esos recursos son los recursos que aparecen luego en los medios de comunicación. Romanos, compatriotas, amigos, oídme defender mi causa y permaneced en silencio para que podáis oír. Creedme por mi honor. Creedme todos por mi honor y respetad mi honra a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menor que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto se alzó contra César, esta es mi respuesta. No porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. ¿Preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y todos vivir libres? Porque César me apreciaba, yo lloro por él. Porque fue afortunado, lo celebro. Como valiente le honro. Pero como César era ambicioso, yo le maté. Lágrimas hay para su afecto, júbilo para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan ruin que quiera ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan estúpido que no quiera ser romano? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame entrañablemente a su patria? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido también. Bien, aguardo una respuesta. ¡Nadie, Bruto! ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces, a nadie he ofendido. Aquí llega su cuerpo, que doliente conduce Marco Antonio, quien aunque no tomó parte en su muerte, percibirá los beneficios de ella. O sea, un puesto en la... Y ahora os dejo. Con esto me despido. Que igual que he matado a mi mejor amigo por la salvación de Roma, tengo el mismo puñal para mí mismo cuando plazca a mi patria necesitar mi muerte.
Actúa como a sus antepasados. Nombrémosle César. Por consideración a Bruto. Entonces, el primer discurso es el de Bruto. Bruto, conocen la historia, se alza contra el César y, con la conspiración del Senado, asesina a su amigo Julio César. Todos se acercan a él y lo matan a puñaladas, y en la última puñalada es la del mismo Bruto que le dice: tú también, Bruto. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? O sea, que como que él sentía que, bueno, los demás, obviamente les dolió la traición a los demás, pero cuando vio la cara de Bruto, que también lo apuñalaba, él dijo: tú también, Bruto, y cayó. Y al final, fíjense, al final del discurso, desliza un comentario Bruto dirigido a quién. ¿A los esclavos? No, dirigido también, pero al final desliza un comentario dirigido a Marco Antonio. ¿Y qué dice? Ahí, que de una manera un poco... Que Marco Antonio no había tomado parte de Pero- la parte de César, Pero, Ese es difícil. exactamente, como dice, es una manera de decir: quédate acá, no te vayas muy lejos, porque vos, aunque no participaste de esto, no te preocupes, que va a haber algo para vos. O sea, es una forma de un chantaje que está encubierto. Y ahora viene el discurso de Marco Antonio, que era amigo de César. Que les pido que pongan mucha atención. Actúa como a sus antepasados. Nombrémosle César. Por consideración a Bruto estoy con vosotros. ¿Qué dice de Bruto? Ha dicho que, por consideración a Bruto, está aquí entre nosotros. Será mejor que no hable mal de Bruto. Ese César era un tirano. Sin duda. Y es una bendición que Roma se haya librado de él. Buenos romanos. Silencio, escuchémosle. Amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención. He venido a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Sí. Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Sea así con César. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si así era, fue un lastimoso error. Y lastimosamente ha pagado por ello. Aquí, con la venia de Bruto y los demás, porque Bruto es un hombre honrado, ¡Sí! como son todos los demás. Todos son hombres honrados. Vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero. Pero Bruto dice que César era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron las arcas del tesoro público. ¿Parece eso demostrar que César era ambicioso? Se oía lamentarse a los pobres, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. Sin embargo, Bruto ha dicho que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté 3 veces una corona real y la rechazó 3 veces. ¿Eso era ambición? No obstante, Bruto dice que era un hombre ambicioso. Y ciertamente, Bruto es un hombre honrado. No voy a probar lo que Bruto habló. Estoy aquí para decir lo que sé. Todos le amasteis alguna vez y no sin causa. ¿Qué razón os detiene ahora para no llevarle luto? Oh, raciocinio, has ido a buscar asilo en los irracionales. Los hombres han perdido la razón. Rogad conmigo. Mi corazón está ahí con César. Y he de detenerme hasta que torne a mí. Pienso que tiene mucha razón en lo que dice. Si lo consideras detenidamente, se ha cometido una gran injusticia. ¿Verdad que sí? Temo que venga otro peor en su lugar. ¿Habéis oído sus palabras? No quiso aceptar la corona. Luego es cierto que no era ambicioso. ¡Aquí! Aquí está él mismo,
desfigurado como veis por los traidores. Oh, lamento el espectáculo. ¡Oh, noble César! ¡Vengaremos su muerte! ¡Amigos! ¡Oídme todavía, compatriotas! ¡Oídme todavía! Amigos míos, no sabéis lo que vais a hacer. ¿Qué ha hecho César para así merecer vuestro amor? Aún lo ignoráis. Debo decíroslo. Habéis olvidado el testamento de que hablé. Aquí está. Y con el sello de César. A cada ciudadano de Roma, a cada hombre individualmente lega 75 dracmas. ¡Oídme! Os lega además sus quintas y jardines recién plantados a este lado del Tíber. Nos deja perpetuidad a vosotros y a vuestros herederos como parques públicos para que os paseéis y recreéis. Este era un César. ¿Cuándo tendréis otro igual? ¿Qué me dicen? Genial, está buenísimo. Ahora, ¿Cómo se tengo dan que justificar algo, que es la pretensión de que ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué si vine a un curso de análisis de medios, de periodismo, de comunicación, si viene un curso donde se va a analizar cómo los diarios, las radios comunican los mensajes, ¿por qué estamos viendo el contenido de una novela? Adelante. ¿Por qué estamos viendo el contenido de una novela? ¿Qué tienen en común esos medios de comunicación que permanentemente cocinan noticias con una novela en donde hay dos personas, donde una dice un discurso y otra dice otro? Es una noticia también. Tiene que ver con una muerte, con una noticia y una defensa o acusación de si quienes los mató son inocentes o están justificados por el asesinato o asesinato. Ahí ya está. Ahí ya introduciste un matiz, pero muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra semejanza ven entre el uso de la literatura en este caso y del periodismo en otro? O del análisis de medios. ¿Qué conecta? La retórica. La retórica. Exactamente. Y lo que conecta es la retórica en tanto es el poder de la palabra el que está en juego. Porque tanto en los medios, tanto en el análisis de la comunicación, yo tomo el diario, pero podría hablar de radio, de internet, de un montón de otros medios, de comunicación, de periodismo. Tanto en esto como en la novela, lo que está lo que el eje, el hilo conductor, es el poder de la palabra. Y fíjense, tenemos acá dos discursos. Primero, ¿cuáles son los hechos en que ambos están de acuerdo? En que tanto la postura o la propuesta por Bruto como la postura de Marco Antonio están de acuerdo. ¿Cuáles son esos hechos? Bruto y la gente del Senado conspiraron y causaron la muerte de César. Ese es el hecho concreto. O sea, Bruto también lo asume en su discurso. Él lo asume, no lo puede negar. O sea, los hechos reducidos a su mera descripción, sin darle un valor de está bien o está mal, son que Bruto y los demás le dieron muerte al César. ¿Sí o no? Es el hecho en su materialidad pura, en su facticidad. Luego Bruto elabora un discurso que tiende a ¿qué? Se lo pregunto a ustedes, ¿que tiende a qué? A convencer a la gente de que él es honrado y que lo hizo por el pueblo para hacerlos libres a ellos. Exactamente. O sea, es un discurso que trata de justificar. Esa es una de las palabras clave. Vamos a ver ahora. Justificar. Es decir, todo discurso
No mató a César, sino su ambición. Exactamente. Todo discurso tiene una pretensión más explícita o más oculta de justificación. ¿Qué significa justificar? Como su misma palabra indica, es pasar por justo, es decir, mostrar o manifestar que los actos o los conceptos que se están expresando son justos, que son justos moralmente, o sea que hizo bien en matar al César, o que son justos intelectualmente, es decir, que esas palabras coinciden con la realidad, que son correctas, no son mentiras, no son errores, sino que son afirmaciones ciertas. Entonces fíjense que él hace una justificación y empieza diciendo una frase que recuerdan cuál es, que tiene una gran fuerza esa frase, que tiene que ver con lo que decías vos. Decía, no lo maté porque amaba al César menos, sino porque amaba a Roma más. Entonces lo que hace él es construir un discurso donde pone a todos los que lo están escuchando delante de una alternativa. ¿Qué es? ¿A quién hay que amar más? ¿A Roma o al César? Evidentemente, a Roma. Porque por más bueno que sea la persona no está por encima de la ciudad, de la patria, del bien común de todos. Entonces lo que él introduce ya es un argumento donde va a poner a los romanos frente a una alternativa. ¿Me estabas pidiendo que ame a Roma menos? Bueno, entonces me estabas pidiendo que el César sea con vida. Es como que es una dicotomía excluyente, o sea, exactamente. O está César o Roma está bien, digamos. Y si defendés a César porque sos un cobarde que no amas a tu patria, digamos. Y él usa 3 palabras. Él dice, ¿quién hay aquí tan, ¿se acuerdan? Tan estúpido, tan vil y tan pobre que no quiera? Entonces, fíjense que él, al hacer esas alternativas, introduce una especie de argumento, como decías vos, persuasivo, y un callejón sin salida para lo que están escuchando. Porque yo te digo, ¿qué quieres ser? ¿Tonto o inteligente? ¿Y qué me vas a decir? Es una alternativa obvia. Y si vos decís, ¿qué quieres ser? ¿Esclavo o libre? No hay mucho que discutir, no hay mucho para pensar. Es bastante evidente. Entonces, él al introducir eso, esas palabras que tienen una carga negativa, quiere incidir en la persuasión. Pero fíjense, acá hay una diferencia que vamos a decir entre la palabra persuasión y la palabra convencimiento. La persuasión tiene más que ver con lo sensible. Esto es lo que se conoce a veces como el síndrome del comprador. ¿Nunca les pasó que están ante un comprador muy hábil, que por teléfono o en la calle, que de repente los cubre de palabras, les dice algo, la forma, les comunica unas emociones tan positivas que ustedes dicen, sí, yo compro. Y de repente compran y cuando vuelven a la casa se dan cuenta de que no estaba tan bueno, ¿no? Esos fueron persuadidos, ¿sí? A nivel sensible fueron persuadidos y lograron el increíble hecho de meter la mano al bolsillo y sacar plata, pero no fueron convencidos, porque vos sos convencido cuando no solamente tenés una mera persuasión sensible, sino cuando tu inteligencia ve que eso es bueno y donde decís lo volvería a elegir, mientras que vos volverías a elegir a ese comprador y cuando lo ves hasta te enojas, ¿sí o no? Sí. Entonces él introduce, ¿no?, esas alternativas, que como son falsas, les podemos llamar alternativas retóricas, porque no estaba realmente en juego la libertad de los romanos. Ya sabe, como que establece ciertas premisas y a partir de ahí parte. Exactamente. Y lo que les quiero mostrar, el hilo conductor entre la novela, entre la literatura y los medios de comunicación, es que esto que hizo Bruto pasa todos los días en los columnistas políticos, en los columnistas culturales, en los periodistas que informan. Es la misma estructura. Si le cambiamos lo occidental, si en vez de ser un hombre que arenga ante la gente, lo ponemos un señor con saco y corbata en una mesa, es exactamente lo mismo. O un articulista detrás de
de un informe de diario, es exactamente lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos pueden observar en la argumentación de Bruto? ¿Qué más él plasma ahí? ¿Qué recuerdan? Y como que apela mucho a la sensibilidad también, porque digamos, él asume la culpa, pero a la vez, o sea, es como que trata, aparte de crear esta falsa oposición, también es como que trata de generar la emoción en las personas a través de esa idea del amor a Roma. Entonces como que además de justificarlo de alguna manera, que se sientan como conmovidos y que digan, bueno, mejor que nos podría haber pasado es que muera César, pero desde una forma más emotiva también. Volvemos a la persuasión. ¿Y qué termina diciendo la gente cuando Bruto concluye su discurso? ¿Qué termina diciendo? Hagámoslo César. Hagámoslo César. O sea que la gente estaba conforme con Bruto. Y fíjense que también ahí se desliza el propósito de Bruto. Bruto mató al César porque quería ser él el César. Y no podía haber dos Césares. No caben dos anchos de espada en una mano ni dos reyes en la misma selva. Entonces, él tenía que matarlo para poder ser él el rey. Pero como que también en la construcción que hace, por eso, él como vive diciendo que César era su amigo y que él lo quería, como que trata de emocionarlos por ese lado también, y que incluso, que eso es lo que logra, creo, como los emociona, como que no solamente ven bien que haya matado a César, sino que lo ven como lo mejor que podría haber hecho, porque él lo pone así, como bueno, yo hice un sacrificio de matar a mi amigo por el bien de mi patria, digamos. Lo hizo por ustedes. Un poco. Y también con eso, ¿qué es lo que logra él a decir, era mi amigo, yo lo amaba? ¿Qué es lo que logra? Que es Que la gente parecido a él. logra empatía con la figura del César, que amado por la gente, pero también logra algo con respecto a la gente, que la gente baje qué cosa, La guardia. baje la guardia, baje sus defensas. Porque si venía él y decía el César era un malvado, era un ambicioso y todo, de entrada, entonces él tenía que buscar un giro. ¿Vieron esa gente que te va a decir algo y dice, bueno, mirá, yo te quiero decir la verdad, yo te quiero mucho, y hasta por ahí te pone la mano en el hombro y vos dices, uy, acá viene una bomba? Vieron que mucha gente, como para ablandar lo que va a decir, hasta quizá inconscientemente, no es que acá haya una estrategia así perversa, pero mucha gente dice, bueno, mirá, ¿te acordás? Yo te aprecio mucho, sos buen tipo, yo la verdad que haces... pero, y cuando nosotros sabemos que después del pero viene, no sé si la bomba atómica que contradice todo lo anterior, pero sí viene algo crítico. A veces, ojo, esto es un recurso también de cortesía, no necesariamente hay una manipulación, pero convengamos que en este caso sí la había. En este caso sí la había. Y por último había algo que él desliza. Él elige el chantaje ¿a quién? ¿Qué desliza al final de su discurso? A Marco Antonio. Como diciéndole, mira, vos no estuviste con nosotros, pero quedate tranquilo que si te portás bien y te quedás ahí a mano, algo vas a recibir. ¿Y qué era ese algo? Un puesto en la conducción del gobierno. Bien, terminamos el primer análisis de Bruto. Vamos al análisis del discurso de Marco Antonio, que hasta es mucho más interesante y fervoroso. ¿Qué opinan? ¿Qué van detectando del discurso? Yo creo que vi que era como contradictorio, como que Marco Antonio. él, todo su lenguaje verbal, no verbal, era, no sé, como que se lo veía como apesadumbrado, no estaba convencido de lo que estaba diciendo y repetía como 3 veces lo mismo porque no le salían otras palabras, me parece. Como Estaba muy emocionado. estaba muy, sí. Yo creo que estaba muy emocionado y que podría haber dado signos medio ambiguos en el lenguaje corporal, no verbal, pero que sin embargo tenía una cosa muy en clara. Sí. ¿Qué es lo que tenía en claro? Quería desbancarlo de la ambición. Claro, ataca la premisa de Exactamente, pero O sea, lo usa fíjense, como un estribillo y con una ironía muy interesante. Cada vez que dice, pero Bruto dice que César era ambicioso, es como un estribillo que estructura todo el discurso, digamos, y es también súper irónico en el fondo, porque cada vez que lo dice es después de haber dicho un montón de argumentos para mostrar que César no era tan ambicioso. ahí está. Vamos al principio. Él empieza diciendo algo. Cuando él sube, la gente dice que no vaya a hablar mal de Bruto. Es decir, que la gente ya estaba en un estado interior absolutamente a favor de Bruto. Y él empieza diciendo algo con lo que también va a hacer que la gente baje la guardia.
¿Qué es lo que empieza diciendo? Vengo por Brutus y no por el pueblo. Él Por dice, consentir a Bruto. él dice, no vengo a ensalzar a César, sino a inhumarlo. Empieza diciendo eso. ¿Qué es inhumar a alguien? Es enterrarlo. O sea, hacer las últimas palabras antes de meterlo bajo tierra. O sea que él también de alguna manera, frente a un público que estaba todo favorablemente a Bruto, él empieza haciendo que la gente baje la guardia. Y él empieza haciendo una concesión. ¿Cuál es la concesión que él hace? ¿El qué dice? Él dice, ¿se recuerdan? Dice, Bruto dice, el noble Bruto dice que César era ambicioso. Si fue así, era un lastimoso error. Y agrega, y lastimosamente lo ha pagado. Como diciendo, a ver, señores, supongamos que fue así, ya está muerto. De esa manera también les muestra a los romanos que lo que ellos, si ellos aspiraban a la justicia, esa justicia de alguna manera ya se había realizado. Y eso hace que en la mente de los romanos, ¿qué pase? ¿Qué ocurre? Hay algo que hace como un clic. Dicen, bueno, lo dejamos ahí, ya a este tema le dimos un cierre. ¿Por qué es que él directamente no dice, no contradice el adjetivo de que era ambicioso? Él va por otro camino. ¿Por cuál? Por los hechos de... Por los hechos. Él le ofrece hechos. Dice, Bruto dice que era ambicioso. Sin embargo, ¿cuál es el primer argumento de él? ¿Se acuerdan? Trajo esclavos y con eso llenó los impuestos. Dice, cuando aparecen los esclavos, César lloraba. Y dice, la ambición suele ser una sustancia más dura. Sin embargo, César lloraba con los esclavos. Es decir, él no está diciendo, atacando directamente al argumento, no era ambicioso. Está diciendo, miren, les voy dando hechos que no son congruentes con la acusación de que era ambicioso. Después él dice algo sobre la corona. ¿Qué dice de la corona? Que se le había ofrecido a César la corona no sé cuántas veces y la había rechazado. Y que si fuera ambicioso... 3 veces. Dice, todos visteis, o sea, también el argumento de que no es algo que lo hice yo con él ahí escondido, sino todos visteis que le ofrecí 3 veces la corona. O sea, el argumento es, si hubiese sido ambicioso, lo hubiese aceptado, y el segundo argumento es, y ustedes lo vieron, o sea, no lo pueden negar. Y le va ofreciendo hechos que van, de alguna manera, demostrando su incongruencia con la acusación inicial de la ambición. Y es el momento en que él para y dice, esperen un poco. Pero Bruto era un hombre honrado. Claro, y dice, mi corazón está con César y tengo que esperar un poco hasta que mi corazón retorne a mí. O sea que en ese momento, eso es como... ¿Vieron cuando nosotros subimos una escalera? Vivimos en el piso 10 y de repente se cortó la luz, es una cosa más grave que puede pasar. A vos no te pasa porque vivís, me parece, en una casa. Pero subimos una escalera. ¿Y qué tiene la escalera? Tiene descansos. Vos no subís indefinidamente. En algún momento tenés un descanso y luego volvés a subir. Eso fue lo que les dio él. Yo no estoy diciendo que fue planeado, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, les dio un descanso. ¿Por qué? Porque también la mente de la persona necesita en algún momento sube y una especie de remanso, hago una meseta en la cual planear, ¿no? Si vos haces subir a alguien intelectualmente mucho, en un momento puede ser, ¿qué pasa cuando nosotros subimos una escalera sin parar y sin ningún descanso? Hay un momento que tenemos que parar y nos quedamos así agitados varios minutos hasta que vuelve el aire. Pero para que eso no ocurra a nivel argumentativo, es que los grandes oradores le dan a las personas un descanso, una especie de tregua, unos minutos, para que el tipo procese lo que está comprendiendo. Eso fue lo que hizo Marco Antonio. O ese es el resultado. Si lo quiso o no lo sabemos nunca. Sabe Dios. Pero eso fue el resultado. Les dio unos minutos para que ellos piensen. Fíjense que cada vez que él decía, es un hombre honrado, había gente que estaba así, quieta. ¿Quiénes eran? ¿Quién les parece que eran? Los que estaban como súper convencidos de lo que había dicho Bruto. No, peor. ¿No? Los que eran los que habían conspirado contra Bruto. Que por la cara vos te das cuenta que ellos están al principio relajados, luego empiezan a estar más tensos cuando empieza a ironizar, y él permanentemente ironiza.
Y hay un momento en que ellos se retiran antes de que termine su discurso Marco Antonio, porque dicen esto se nos está yendo de las manos y los primeros que vamos a sufrir, ¿quiénes somos? Nosotros. Hay otro recurso que utiliza él, un recurso visual. ¿Cuál es el recurso visual que utiliza él? Cuando hace así, ¿y qué descubre? El cadáver. El cadáver. Y cuando ellos ven el cadáver todo atravesado por los puñales, es la primera vez que menciona una palabra. ¿Cuál es la primera palabra que menciona ahí por primera vez en su discurso? La palabra traidores. Hasta ahí él venía diciendo, Bruto dice que era ambicioso y Bruto es un hombre honrado, pero, y le va poniendo los datos, la evidencia. Pero cuando él vuelve de ese cuarto intermedio, de esa tregua que él había tenido, es la primera vez que descubriendo el cuerpo de César todo golpeado, se atreve a llamarlos traidores. ¿Por qué? Porque le da autoridad mostrar el cadáver. Es decir, la evidencia férrea, irrecusable, sangrienta del cuerpo de su emperador atravesado por el metal, a él como que lo capacita para decir que es un traidor, y la gente ya en ese momento lo tenían todos en el bolsillo. Y él termina con ¿cuál es el golpe de gracia que les da? Después de descubrir el cuerpo. Se llevan el cuerpo así como... Pero él algo más hace. ¿Qué les lee? El testamento. En el testamento se ve como el César generosamente les legaba 75 dracmas y sus jardines para que paseen a ellos y a sus herederos. Y él termina con un grito de guerra. ¿Qué dice en ese grito de guerra? Dice: este era un gran César, cuando tendréis otro igual. Y ahí genera que la gente quede muy enfervorizada y, como efectivamente ocurrió, vaya a por los traidores y los ejecute. ¿Qué otra enseñanza podemos sacar de este discurso? La manipulación de las masas. Que las masas, exactamente. El llamado a la acción, cómo la palabra puede hacer que alguien salte y actúe, ¿no? Las dos cosas. Primero cómo las masas, las personas por lo menos en comunidad, las personas cuando están en grupos muy grandes, son más manipulables. Tienden a que su razón se vea más reducida y tienden a actuar más de manera reactiva, más emocional, más impulsiva. Y en segundo lugar, cómo el poder de la palabra puede llamar a la acción. Y fíjense cómo él, no, más que la fuerza física, con solo su palabra logró que las personas transformaran un ejército que iba para allá en otro ejército que iba para allá. Y terminó dando vuelta el escenario, que era adverso para él. Y más si comparás cómo terminaba la gente cuando terminó el discurso de Bruto y cómo terminaba la gente cuando terminó de Marco Antonio, como el día y la noche. O sea, estaban todos recontra súper a favor de Bruto cuando terminó el de Bruto en teoría. Pero sin embargo yo diría que quedaron persuadidos en un caso, en el de Bruto, y convencidos en otro. ¿Por qué? Porque en el fondo había que romper una barrera muy natural que era el amor por el emperador, que todos ellos tenían. Pero hay algo más. En la estrategia de Marco Antonio, fíjense que está asignada esa estrategia por el carácter no explícito ni directo de sus afirmaciones. Él no les dice directamente: Bruto es un mentiroso, Bruto es un traidor, el César no era ambicioso, sino que él lo que hace es colocar la acusación de ambición al lado de ¿qué? ¿Qué pone al lado? De hechos, de evidencia. Para la mente humana las mentes humanas que estaban ahí, acá estaba la acusación, la evidencia estaba olvidada, estaba muy lejos a nivel conceptual. La gran habilidad de él es traer una y otra, y al ponerlas juntas, ponerlas próximas, tan cerca, lo que genera es que la contradicción sea tan patente que él no necesita decirle la conclusión a la gente, sino que
¿Qué pasa con la La conclusión? gente concluye por sí misma al comparar. Esa es la clave. Fíjense, en ningún momento él, esa fue su estrategia, dirige a las personas hacia la conclusión de manera directa, sino que lo que hace es colocar una acusación ridícula al lado de una evidencia incontrastable y la conclusión brota por sí misma. ¿Y por qué? ¿Por qué él acude a esa estrategia? ¿Por qué le parece a él más efectiva? Porque está todo el tiempo apelando a los que lo escuchan y dejándoles el lugar a ellos, por decir. ¿Y por qué eso es más efectivo? Porque si vos lo pensás, Ahí. es mucho más fuerte que si te lo dicen. Ahí está. Porque hay algo en nosotros, que es algo de todos, nos pasa a todos, está en nuestra naturaleza, que es que todos tenemos una parte de orgullo personal, más, menos, pero lo tenemos, en que nos es más fácil, quizás, aceptar la conclusión cuando la vemos nosotros mismos, que cuando alguien viene y nos las planta en la cara, en la nariz, sobre todo si lo hace de una manera demasiado agresiva o humillándonos. ¿Sí o no? Es humano. Mientras que él, respetando ese orgullo natural que todos tenemos, lo que hace es poner las condiciones para que las personas lleguen por sí mismas a esa conclusión. Yo lo comparo, no vi la escena, pero lo comparo cuando aprendemos o conocemos. O sea, cuando aprendemos, ponele. No es lo mismo que vengan y nos digan qué aprender o cómo son las cosas, a que uno las pueda ver y captar, ¿no? En vez de que aprendemos mejor de esa manera. Bueno, quizás eso lo aplico lo mismo a esta situación que estaban. Sin duda, sin duda. Para mí es que es tal cual. Teniendo en cuenta que por ahí, cuando uno es más niño, ese orgullo, esa por ahí, sensación que tiene de que quiero aprenderlo por mí mismo es menor, porque el niño se deja conducir más fácilmente por los demás. Mientras que cuando somos grandes, y toda esa gente eran adultos, era como que era más difícil hacerlo. Y sin embargo, él encuentra la manera de llevar a la conclusión a la gente sin necesidad como de decírselo frontalmente en la cara. Porque además él contaba con un estatus anterior muy desfavorable. ¿Cuál era el estatus de la situación tan desfavorable? ¿Quién acababa de hablar? Bruto, y aparte que supuestamente lo habían chantajeado de que Claro. tenían que estar de su lado. Bruto acababa de hablar y tenía todo el pueblo a favor. Entonces él buscó un camino indirecto y terminó dando vuelta esa pulsera que estaba perdiendo, terminó dando vuelta. Entonces fíjense que si bien es una novela, los recursos que están implicados, los recursos argumentativos, literarios, las metáforas, las imágenes, las palabras clave, las alternativas retóricas, son parte del lenguaje y están presentes en toda comunicación. Y por supuesto en la forma en que los medios de comunicación nos traducen las cosas. Lo que pasa es que también el problema ahora también con los medios de comunicación es que no solamente manipulan las palabras, sino que también manipulan los datos, que en este caso serían los hechos. Exactamente. Y eso es más peligroso todavía. Bueno, no sé si es más peligroso, pero es un agregado más. Es algo que no estaba en la antigüedad, pero ahora sí, sin duda, sin duda. Por eso es que hoy también está acuñado el concepto de, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Información, apreciación, y está el concepto también de desinformación, que es algo tremendo, porque la desinformación es peor que la ignorancia. El que ignora sabe que ignora. Ignorante, yo del tema no sé. La desinformación es un constructo teórico que ocupa el lugar del conocimiento pero que no proporciona ninguno. Es mucho más peligroso. Lo último que vamos a decir para ir terminando es que hay que evitar concebir a los medios de comunicación como estructuras impersonales, ¿no? Acá tenemos toda la diferencia entre lo personal y lo impersonal. Ustedes saben, o deberían saber si hicieron en la secundaria, que existen verbos personales y verbos impersonales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que el verbo, típico ejemplo, llueve, nieva, graniza, son verbos impersonales porque son verbos que designan acciones que ocurren en la naturaleza. En cambio, el verbo engañó, pensó, querer, quiso, amar, son verbos personales, ¿sí? Y después tenemos el sé,
el se dice, ese también es impersonal. Se estima que... Muchas veces los medios de comunicación utilizan la expresión se estima, se dice, para de alguna manera, exactamente, dar a entender que esto se trata de una opinión de muchas personas y que si vos pensás lo contrario, ¿qué pasaría? Estás fuera de los que Estás piensan excluido, que tienen conocimiento. estás fuera y además deberías incluso no solamente estar excluido, sino deberías arriesgarte a enfrentar a esa generalidad de gente que probablemente, porque son más, quiera o busque tu cabeza si te llegas a oponer. Es decir, que muchas veces detrás de esas afirmaciones generales hay como una especie de extorsión muy implícita. Cuidado que si vos pensás distinto, vamos a ir por vos. Bien. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque cuando los medios, analizamos la estructura de unos medios de comunicación de cualquiera, nos damos cuenta de que uno dice los medios, pero en realidad los medios son cosas impersonales. Un diario está ahí. O sea, este es un diario, no hace nada. Está ahí, miren, no hace nada. Detrás de ese medio hay alguien. Detrás de lo impersonal, de la herramienta, del instrumento, hay alguien. O sea, detrás del algo hay alguien. Detrás del qué hay un quién. Entonces no podemos nosotros decir los medios, no, porque a veces el error nuestro sería despersonalizar a esos medios y olvidar que en su estructura hay un dueño, hay un director de contenidos, hay un editor, hay periodistas que trabajan, articulistas y hay otros empleados. Y todos ellos son personas libres, inteligentes, que toman decisiones. E inversamente, decíamos al principio que todos los medios tienen los inversores que ponen, que prestan a veces o que justamente derraman un dinero, que también toman decisiones libres e inteligentes. Cuando digo inteligente no quiero decir que sean necesariamente acertadas, sino como fruto de la inteligencia. Entonces, si nosotros decimos, los medios dicen esto, pero a veces tenemos que pulir un poquito eso, porque detrás de esos medios hay una estructura con personas que son responsables y que tienen que poder dar cuenta de sus actos. Y no podemos pensar que las cosas pasan porque sí, sino que hay una decisión editorial o una decisión de una persona de publicar esta cosa y no publicar esta. De publicar esta en la página 1 o en la página 3 o en la página 5 o en la 7, porque es la primera que se ve, y no publicarla en la 2, en la 4 o en la 6. Y de publicar una cosa en un tamaño mayor o un tamaño menor. No, yo quería decir que mucha gente piensa de que los medios son como el cuarto poder y en realidad no es así, porque en realidad los medios no tienen mucho poder como la gente piensa, sino que los que tienen poder son los que verdaderamente están detrás de los medios poniendo la plata y decidiendo qué va en ese medio y qué no. Exactamente. Porque al final es como están siendo pagados por grandes, no sé, empresas del agro o de algún interés económico, sí, que como decíamos al principio, que en cada gobierno cambia. No podemos decir que determina los contenidos, pero sí que los condiciona. De manera tal que es muy probable, y es verosímil, aunque no se pueda asegurar, pero es verosímil pensar que la línea editorial tiene una relativa libertad para publicar las cosas en la medida en que no moleste demasiado a los inversores que más están poniendo dinero en esa empresa. Entonces, fijémonos que, y para ir terminando, en la lógica de los medios están las leyes del mercado, que las tienen como una especie de mandamiento máximo, y la ley del interés de la audiencia. Es decir, ¿por qué hay noticias con las que nos aturden todos los días? Asesinatos, robos, violaciones, escándalos, porque lamentablemente esas noticias, por algún motivo que ya podemos entrar en ese tema a conversarlo más tarde, esas noticias, ¿cómo? Esas noticias venden más. Entonces, como estas empresas de medios de comunicación son ante todo, o principalmente, y quizás únicamente, son empresas con
un propósito de fines de lucro, porque aunque en la teoría deberían informar la verdad, muchas veces de hecho obedecen a leyes del mercado donde si no da ganancia no se publica. Entonces en el fondo tenemos que una estructura que tenía como fin comunicar la verdad está ganando dinero. Si eso además comunica verdad, bueno, está bien, es un efecto, pero es un daño colateral, es un efecto previsto, provocado, pero no buscado por sí mismo. Es una mera consecuencia. Ahora, la cuestión es, la empresa, los diarios, ¿van a publicar algo aunque no les guste, pero que sea noticia? ¿O van a publicar una noticia que no sea, que no tenga entre dos noticias, una que tiene mucho, que promete, según todas las especulaciones, mucha audiencia, y otra que no? Entonces fíjense que a veces eso también determina el contenido de los medios de comunicación. Y por último, lo que quiero decir es que también hay también es problemático esto del interés, porque el interés muchas veces proviene de una estadística, y la estadística, como decía un profesor, es el fino arte de mentir con exactitud, ¿no? Es decir, que a veces la estadística como tal no es el reflejo de lo que realmente está pasando, sino que es, en el mejor de los casos, el reflejo de lo que pasa en algunos casos particulares, que luego se extiende ese resultado al todo. Entonces, si nosotros tomamos a 1000 personas, unas llamadas telefónicas, y en esas 1000 personas hay un 30% que votaría a tal candidato, un 25% tal otro, un 25% tal otro, y después el resto de los demás, luego lo extendemos y decimos, si esto es así en estas 1000 personas, deberá ser así en 1 millón, y deberá ser así en 40 millones, o en 100 millones, y lo vamos extendiendo, pero no hay ninguna certeza absoluta de que sea así, es una aproximación. Y por eso es que a veces, y lo vimos ahora recién con las PASO, hay una guerra de encuestas en donde hay personas que presionan y van incrementando, porque tienen una afinidad con tal candidato, la cantidad de votos, y van disminuyendo a otro candidato porque tiene un enfrentamiento directo. Y ahora con esto termino. Fíjense que respecto de la cantidad, vieron que siempre las encuestas tienen dicen siempre un margen de error 2,5%, 3,5%, pero hay una cosa que habría que decir. A veces cuando dicen el margen de error, ellos se cubren las espaldas y dicen, no, mirá que hay un margen de error. Pero hay una cosa que hay que decir ante todo. Una cosa es, vos tenés acá, ¿no? 44.000 votos. Una cosa es un margen de error del 1% sobre 100.000 votos, ¿no? Es decir, que vos veas 45.000 votos cuando en realidad hay 44, es decir, te equivocaste por 1000. Pero otra cosa es que vos tengas un margen de error de esos mismos 1000, pero porque viste el doble. Si la verdad, si lo real son que hay 44.000 y vos informaste en el sondeo inicial 45.000, te equivocaste por 1000, ¿sí o no? Sí. Entonces en eso el error es de 1000. Si acá habían 1000 votos y vos dijiste que habían 2000, ¿te equivocaste por cuántos? Por 1000 Por también. 1000. El error, cuantitativamente hablando, es el mismo. Ahora sí. Yo pensé que decía porcentaje. Claro, cuantitativamente hablando es el mismo. Ahora, a nivel real, Pero no es el 1%. no, es un 1% si 1 y 2 sobre 100. Es lo que quiero decir. 1 es el 1% de 100 y 2 es el 2%. Entonces, si bien el error cuantitativamente hablando es el mismo, en el fondo es que vos viste el doble de lo que había. Acá no viste el doble de lo que había. Acá viste apenas 1000 cuando habían 1000 más cuando habían 44.000. Entonces, lo que acá está dentro de un margen razonable de error, acá ya es un fraude absoluto. De que no podés ver el doble de votos de lo que hay.
Imagínate si en vez de ver 44.000 hubiese visto 88. Ahí sí, es evidente. Sin embargo, lo que acá nos parece muy obsceno, acá no tanto. ¿Sí? Así que bueno, con esto tenemos la primera clase sobre el tema de análisis de medios. Esta clase va a mandar por internet a todos ustedes por el link. Es un link privado de YouTube que solamente ustedes van a poder ver porque está confeccionado de esa manera para que sea privado. Y nos vemos la clase que viene el miércoles a la misma hora, 7 menos cuarto. Muchas gracias. Gracias.